maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este viernes 28 de abril 2023. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Estamos en la mesa para tratar este tema. Le comentaba a usted este intento de ponerle un alto a los violentadores de mujeres, a quienes no cumplen con la ley, el pago de pensión alimenticia, a los acosadores, a los agresores. Está avanzando, aunque se quedó ahí todavía en el Senado, esta ley 3 de 3. Ese es el tema en la mesa. Permítanme saludar esta mañana a Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días al auditorio, buenos días para los compañeros. Aquí estamos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción, a Jessie y a Mochi, creo que me va a acompañar, saludos también. Y hello, estimada audiencia que hoy viernes nos escuchan, ahora sí. hagan lo que quieran. Sí, Saludos viernes, ¿no? Y todo lo demás. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Mis saludos para todos ustedes, compañeros, y por supuesto para la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Y más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Jessy Jauregui de Estudio en Los Mochis. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a Juan, a Jesús, a Armando y por supuesto a todo el auditorio de Línea Directa. Bien, pues arrancamos rápidamente porque al final vamos a cerrar con la parodia musical de Armando Ojeda. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Le llamaron la nueva ley 3 de 3. Sí. Y es que ya estaba visto el tema de los deudores alimentarios, ya lo habíamos comentado acá. Sí. Pero aprovecharon en este marco de discusión que también se sumara a esta, digamos, pérdida de derechos políticos y sanciones administrativas como el tema de las licencias, el tema del pasaporte, que ya no podrían gestionar aquellos que sean deudores o deudoras alimentarias. Ajá. Pero también ahora va o se amplía para acosadores o acosadoras y agresores sexuales o que puedan haber ofendido, que puedan haber estado en un proceso de violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que este es un tema muy importante. Está ahorita detenido justamente porque se iba a votar. Este era un tema, es más, de hecho las activistas de esta 3 de 3 ayer estaban en la Cámara de Senadores, estaban ahí, pues digamos, para acompañar este proceso legislativo, pero bueno, por el zafarrancho que se tiene en estos momentos en el Senado de la República, pues está detenido y no sabemos hasta cuándo este proceso legislativo era la que seguía ya en turno de votación. Sí, y mira qué agarrón se dieron ahí, pero bueno, Juan. Sí, esta propuesta se quedó ahí en el Senado, seguramente se va a quedar pagando el sueño de los justos por un semestre más, un periodo legislativo más, si no es que todavía un año y espera hasta la que viene. Era una propuesta bien intencionada, pero mal ejecutada. Platicado, incluso ahí está en redes sociales, lo pueden ver. Hay varios posteos de mujeres de colectivos feministas, ahí están, que dicen que esta medida al final del día va a ser poco o muy poco para obligar a los padres desobligados a pagar sus pensiones. Al contrario, dice, le están dando más pretextos dice, pues si no tengo identificación, no me dan oportunidad de conseguir trabajo, pues ahí aviéntensela y ahí cóbranme como quieran. Creo que era una intención para obligar a estos padres de verlos arrinconados y decir, bueno, sí tengo que pagar porque si no, no voy a tener documentos. Al contrario, los desobligados van a tener muchos más pretextos. Número uno, se les va a ser más difícil conseguir trabajo, y número dos, va a ser más complicado encontrarlos al no tener identificaciones y no llevar comprobantes de domicilio, pues va a ser mucho más difícil. Entonces fue una buena intención, pésima ejecución, y lo más importante, sí me puse a leer la iniciativa de ley, y en ningún momento en las justificaciones, en el desarrollo de la ley, viene el punto de vista, en este caso pues no le puedo llamar víctimas, pero sí digamos que de los grupos madres y padres, porque también hay padres que se están haciendo cargo de sus hijos, la mayoría son madres, una enorme mayoría, Sí. no les tomaron en cuenta, no viene un estudio sobre eso. Entonces, pues, bueno, ahí Armando, se quedó. vamos un tiro. Sí, algunas gente se preguntarán por qué se llama ley 3 de 3. Es porque tipifica 3 faltas o delitos, y se va a tipificar así, que son los deudores de pensión alimenticia, acosadores sexuales, creo, y laborales, porque también hay acoso laboral, y agresores de género. Los otros 3 son, se refiere a que podría ser sancionado por los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. En ese sentido viene esta nueva ley, y bueno, yo creo que sí es, para mi punto de vista sí es positivo. ¿Por qué? Porque pues
de alguna manera viene a sentar un precedente para los padres irresponsables que dejan muchos hijos sin manutención, sin otorgamiento de los servicios de salud, educación, todo lo que conlleva la obligatoriedad de los padres de familia para con los niños y niñas y adolescentes. Entonces, se contempla la creación de un registro nacional de obligaciones, que este será una especie de certificado que habrá de presentar en un momento dado el hombre, la persona que sea demandada, para comprobar que no está en ese registro él inscrito de deudores alimentarios. Bien. Entonces, con ese registro, pues ya podría solicitar los documentos, Víctor. Eso es. Jessy, vamos contigo. El caso de la ley de 3, Víctor, hay importante buscar cuál ha sido el origen. El origen de fondo es la ley que se conoce como Ley Sabina, de una extraordinaria mujer, es una activista actualmente feminista, Diana Luz Vázquez, que en Oaxaca impulsó esta iniciativa social porque Martín Rosado Chávez, quien era pues el padre de su hija Sabina, por eso de ahí viene el nombre de Ley Sabina, no se hacía cargo de esta pequeña, desde que ella estaba embarazada, la abandonó. ¿Y por qué se está buscando que los políticos no accedan a estos espacios de poder? Principalmente porque Martín Rosado Chávez, militante del PRI, quien le negó por años la pensión alimenticia a esta niña en el estado de Oaxaca, por ser abogado, también encubría, y por este tipo de contactos que tenía, por varios años pues incumplió con estas obligaciones, y a raíz de esto inicia esta lucha de esta mujer, el estar tocando puertas no solamente en el estado de Oaxaca, el unirse a otros colectivos, empezar a escuchar cómo sufren las mujeres que son abandonadas durante el embarazo, el proceso que deben de enfrentar solas, y por eso inicia toda esta convivencia e intercambio de ideas en mujeres que quedan plasmadas en esta Ley Sabina, que de ahí es donde retoma esta ley de 3 de 3 como le denominan, el poder evitar que se haga un registro primeramente nacional de deudores alimenticios. No existe. Por eso muchos hombres que tienen que están incumpliendo con esta obligación se van a otro estado, ya no tienen ningún problema. Y en el caso de los políticos, muchos de ellos que están incluso como investigadores universitarios, también hay algunos funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno que aprovechan esta cercanía para evitar el apoyar a sus hijos. No se trata no solamente de proteger a las mujeres como se piensa, sino también el poder proteger a los niños para que puedan acceder o puedan tener una vida digna. Sí, y lo hemos comentado ya, como decía Jesús, este tema, pero un poco más allá de que sabemos perfectamente personajes públicos, vamos, que tienen poder, que tienen influencias y que fácilmente pueden hablar con un compadre que está en algún puesto para que le hable al juez o la jueza, en este caso, y los libere de responsabilidad, o al menos no se aplique la justicia en esos casos. Y mientras tanto, como ya comentaba Armando también, mujeres y sus hijos abandonados a su suerte. Y estos señores que están gozando de un salario que pagamos con nuestros impuestos, servidores públicos aparentemente muy ejemplares, pues son verdaderamente pues detestables. O sea, y esto definitivamente no puede seguir. Lo que se trata es que no puedan ser candidatos a ningún cargo de elección popular y también a un cargo público, en este caso en la administración. Y va más allá. Lo primero que hay que dejar en claro es que no solo es alimentos, se llama deudores alimentarios, pero tiene que ver con los derechos de la infancia, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, es decir, de todo aquello que un padre o una madre deben de darle y otorgarle a los hijos. Sí. Y yo por el contrario creo que no es una ley menor. ¿Por qué? El que no quiere pagar no es porque no tenga siempre, Víctor, es porque unos no quieren. Así es. Y tal no lo quieren que también venden las propiedades, se registran con salarios inferiores y hacen una serie de triquiñuelas para no estar en posibilidad de pago, según ellos. Bueno, pues ahora también no se les va a permitir la enajenación de bienes inmuebles o la adquisición de los mismos. Es decir, hasta que estés al corriente con tus obligaciones, vas a poder tener pasaporte, vas a poder tener licencia de conducir. Y bueno, pues ahí tienes que cumplir sí o sí. O sea, no está... los derechos de los niños no están para ver si quieres cumplirlos. Sí. Están para que te obliguen a cumplirlos, sí. Porque 7 de cada 10 divorcios que terminan con una sentencia de pensión
no se cumple, Víctor. Y la mayoría de estos, la grande mayoría, no se cumple por los padres, porque son las madres las que llevan la carga del 100% del salario invertido para los hijos. Así es, Juan. Sí, absolutamente los derechos de los niños no están a discusión. Los niños tienen que tener la prioridad siempre. Yo solo insisto, es la manera en que haces cumplir al deudor. El 99% son hombres de los deudores. ¿Cómo los haces cumplir? ¿Cómo obligarlos? Creo, insisto, que esta ley tiene una buena intención y una pésima, horrible ejecución. Por cierto, lo de las candidaturas, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo avaló, ya dijo que sí, que es correcto, se pueden negar algunas candidaturas por eso. Yo sí creo que tienen que ir más allá, incluso tienen que platicar con las madres, el único padre que ande por ahí de familia y el 99% de las madres y un padre, de cómo hacer para obligar a los deudores. Yo creo que de ahí tendríamos que partir. No me ha tocado a mí algún tipo de estudio que hayan hecho los legisladores para sentarse a platicar con estas personas y decirles, oigan, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo creen ustedes que podamos obligarlos así, o de qué manera? Pero esta iniciativa, para mi gusto, se queda cortísima. ¿Cuánta gente quiere ser político? De estos por cada 1,000 personas que son deudores, ¿cuántos quieren ser políticos? Sí, aquí la pregunta, Juan, es, retomando lo que dices, ¿le darías, y es la pregunta para la audiencia, tu voto a un personaje que está, pues, un candidato que es deudor alimenticio, ¿cómo se dice? Alimenticio. Y le voy a hacer la respuesta. Depende del partido. Sí. No, es que aquí no hablamos de partidos, hablamos de un candidato, en este caso, que busca un cargo de elección popular, ya sea desde regidor hasta gobernador o presidente de la República. Si te enteras que no mantiene a sus hijos, que tiene abandonada la familia, que no ha cumplido, además hay violencia, ¿sí?, hacia sus hijos, que puede ser violencia económica para empezar, o violencia física, y cómo se presentan ante los ciudadanos todavía con ese descaro para buscar el voto, y además sus discursos, sus mensajes, Armando, condenando la violencia y condenando... ¿Y sabes algo, Víctor? La pregunta, rápido. Condenando la forma en que se trata a los niños y a las mujeres. No tienen vergüenza y los ven, pero mucha gente pues no sabe, ¿no? ¿Decías, Juan? La respuesta que tú dijiste, que si votaría... Yo no, pero la sociedad sí. No, la sociedad no puedes generalizar. Yo creo vamos dándole la oportunidad que la gente opine, ¿verdad? Es que... Aquí estamos en Facebook, Línea Directa Portal. Ojalá nos puedan enviar algún comentario sobre esto. Yo creo que puede haber diferentes opiniones. Si opiniones. la ley se aprueba, por principio de cuentas no va a poder ser candidato. Nadie va a poder estar por él. En tanto alguien lo denuncie, es correcto. ¿no? O Sí, sea, sí, claro. Si no está denunciado... Tiene que pasar por el registro de deudores alimentarios. Pero mira, esta ley, bueno, hay que decirlo, esta ley está en el Senado ya lo aprobaron los diputados federales, ya las comisiones en el Senado ya la aprobaron, las comisiones correspondientes, y ya está ahí. Ahora falta que el Senado lo apruebe en el Pleno y pase a los congresos de los estados, porque es ley constitucional. Tiene que el 50+1 de los congresos de los estados aprobarla también. No creo que tenga ningún problema, porque es una ley bastante justa, necesaria, indispensable para para un mejor desarrollo infantil. Todos los niños, niñas y adolescentes, para que tengan este apoyo forzoso en muchos de los casos, que yo no entiendo, la verdad, por qué un padre debe ser obligado a apoyar a su propio hijo. Yo no entiendo, la verdad, y hay muchísimos. Por algo se están quedando estas leyes, porque hay muchas gentes desobligadas. Bueno, pues tú no lo entiendes porque eres una persona responsable, porque jamás harías una claro, esa, jamás. Pero hay muchos sinvergüenza que no le importa. Correcto, sí. Y muchos de ellos son candidatos o en este momento tienen algún cargo. Por eso la idea de estas leyes. Y son influyentes. Sí. Jessy, vamos contigo antes de la pausa. Y efectivamente, Víctor, yo voy a dos nombres como claves. Uno de ellos es Hugo Jairo Hernández Sánchez. Él es alcalde de Mariscala de Juárez. En el 2021 fue denunciado por su expareja, no solamente por ser un deudor alimentario, sino porque también, entre otras circunstancias, está abandono de persona,
usurpación y robo de identidad, incluso también fraude por el tema de alimentos, por este poder, por ser alcalde, él con apoyo de otras autoridades mintió sobre cuánto es el salario que percibía. Está también el caso, y él es priista, no, por eso es lo importante generalizar, no generalizar partidos, pero sí en la información que se tiene está Giancarlos Lozano. Él es un diputado local de Morena en la Ciudad de México, no solamente acusado por no hacerse cargo de sus hijos, sino también por violencia familiar. Hay antecedentes de él con registros y pruebas de agresión física y verbal, y por eso el llamado y la preocupación de las mujeres. Si un hombre miente, en todos los casos que se tiene de registros de padres que incumplen con el pago de alimentos, que es como comúnmente se les dice, se ponen de acuerdo con sus jefes, cambian los talones, incluso de cuánto es lo que perciben en salario, y ahora a una persona que tiene acceso a un poder mucho más fuerte es la presunción que tiene la mayoría de estas madres de que pudieran evitar o postergar o estar prolongando más tiempo el pago a estos niños. Importante, y reitero, no es el tema de las mujeres, que sí es un tema que se tiene que ver por la violencia, pero lo principal es que hay bastantes niños en México donde no están teniendo la calidad de vida adecuada, complicada con esta situación económica, sí. Y menos si un hombre incumple, y menos si un hombre recibe una protección desde el Estado. Eso es. Antes de la pausa, 30 segundos. Sí, mira, no hay que perdernos. No nació desde el poder. Es una iniciativa ciudadana que está muy lejos para ser solamente de políticos. Es una iniciativa para que va directamente para holgazanes e incumplidos que no quieren asumir la responsabilidad de la paternidad completa como debe de ser, o para algunas madres que tampoco la tienen. Hay más de 27 colectivos acompañando esta iniciativa, y es para aquellos, Víctor, que no están pagando las pensiones, que están incumpliendo, y es también para que se den cuenta en un ejercicio público abierto quienes cumplen y quienes no. Yo creo que eso es algo muy importante y de mucha avanzada en este país. Eso, vamos a ir a una pausa, tenemos ya algunos comentarios aquí, estamos en línea directa portal en Facebook, Línea Directa TV en YouTube. Ahorita vamos a revisar comentarios en ambos redes. Y vamos a la pausa en radio. Y nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Acá nos preguntan, acá nos están preguntando, déjeme checar, creo que lo comentaste, Jesús. En los casos de que los cónyuges dejan de trabajar por nómina y cobran en efectivo su salario para evadir esta obligación, varios por ahí. No me pagues por nómina. La mayoría de los deudores. ¿Tienes algún número? ¿Tienes alguna estadística? Pues fíjate que yo no sé si la mayoría, pero tampoco. sí hay de los deudores, de los que están... Les van a requerir la cuenta bancaria. Órale. Sí, eso está bien. Ahorita vamos a regresar con todos estos detalles. Hay casos muy públicos también, por cierto. Y seguimos con el tema. Les recordamos que hoy vamos a cerrar con la parodia musical de Armando Ojeda, que si de qué vas a cantar, ¿cuál es el tema? El título, ¿cómo se llama la parodia? Es un hombre que reapareció. Un hombre que reapareció. Reapareció. Sí. Que no estaba muerto, andaba de parranda. No, ni andaba de parranda. Andaba de parranda. El asunto. Esa es la parodia para cerrar en unos minutos. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí seguimos en la mesa. Juan. Llegó el sombrero loco. Sí, bueno, no lo está viendo la audiencia. Pero llegó el sombrero loco. Ahorita lo voy a decir que si me lo presta para cerrar. Sí, a ver si te lo presta. Bueno, sí. Muy bien. A propósito del Día del Niño. Sí, a propósito del Día del Niño. Oye, yo no sé si sea la mayoría, pero Armando tiene razón, son muchos, Sí, muchos, pero casos, sí, de hombres que piden que les paguen en efectivo para no aparecer en la nómina, para zafarse de esa responsabilidad. Pero no podemos decir mayoría o poco, muchos. Sí, ¿no? Muchos sí, así, pero lo demás no tenemos números, no sabemos si son la mayoría o no. También hay padres responsables, madres responsables. Lo que se me hace curioso es que han aumentado el número de mujeres que están pagando pensión alimentaria. Eso sí tenemos datos que sí han aumentado, también es curioso. Y aplicaría también para ellas. Repito, el 99% deben de ser varones, hombres los que están en esa situación, pero es curioso este dato, nada más lo pongo ahí, que las mujeres cada vez pagan más pensiones alimentarias. Pues yo creo que al final del día vamos a ver si esta situación funciona o no, si esta ley, que por cierto no se ha aprobado, vamos a ver si cuando se apruebe baja el número
deudores, ahí es donde vamos a darnos cuenta si funcionó o no. Pero bueno, de entrada creo que queda limitada. Eso es, Armando. Sí, en el Senado se había generado una especie de controversia ahí porque de última hora diputados de Morena incluyeron una cláusula ahí en la ley para efectos de que de aprobarse esta ley de 3 de 3 fuera entrar en vigor. Estamos hablando acá. Entrar en vigor a partir de las próximas elecciones del 2024. Sí. Porque ya se empieza a politizar el tema. Ojalá que pues, no sea ninguna situación que genere un freno para esta ley, que yo la veo positiva, la verdad de las cosas. Incluso contempla un punto muy importante, que los jueces, para una persona, por ejemplo, que se haya divorciado y que sea un incumplido, pues tendrá que presentar ese certificado ante el juez civil, si no, no habrá boda. No habrá casorio. Y notariado además. Notariado además, exactamente. Así es. Entonces, son una especie de regulación necesaria que se está haciendo. Bien. Sí, bueno. Jesús. Sí, yo creo que entre esas cosas positivas, justo de hacer público esto, es para que cuando una persona esté pensando en formar matrimonio con alguien, pues sepa exactamente cuál es en ese pasado el nivel de cumplimiento que tiene con sus obligaciones. Digo, para que al menos sepa, ya con conocimiento de causa, a qué se va a aventar con el próximo compromiso que venga, ¿no? Sí. Entonces ahí creo que es un punto muy a favor, porque de verdad que hay quienes no es que no tengan, es que no quieren, y esos creo que están en una categoría aparte, porque sabes, si tú estás en un proceso de pensión, por ejemplo, y demuestras que temporalmente no tienes empleo, hay una posibilidad de mantener esa deuda por 1 mes o 2 meses, en tanto consigues otro empleo y repones el dinero que quedó pendiente de lo anterior. Ahora, ¿cuánto se tiene que dar? Bueno, el juez lo determinará en función de tus ingresos, en función de la necesidad del menor, porque también hay niños que necesitan ciertos cuidados, otros cuidados, porque al final de cuentas esa es la valoración que hace el juez respecto a tal. ¿Y por qué son más hombres que mujeres? Porque las mujeres generalmente se quedan al cargo de los menores, y al tener al cargo los menores también corren con una carga económica mayor que aquel que ya no está, que está ausente y que desde lejos solamente está mandando dinero. Porque a veces también, Víctor, no nada más es mandar el dinero, ¿no? Así es, no solo eso, pero ya con que mandes. Bueno, ya algunos sí, claro. Sí. O sea, tendrías que tener otras responsabilidades, pero bueno, eso ya es del orden de lo moral. Así es. En lo jurídico es dinero. Oye, queremos felicitar, nos quedó pendiente, creo que sí lo felicitamos, pero no escuchó Zuli González, a don Vidal González Mancinas, de Las Lagunas, Pueblo Nuevo, Durango. Sí lo felicitamos, pero de nuevo, con mucho gusto. Está cumpliendo años y nos está viendo en este momento. Zuli González, con mucho gusto. Es su papá, ¿verdad? Muchas felicidades por su cumpleaños, don Vidal González Mancinas, en Las Lagunas, Pueblo Nuevo, Durango. Felicitaciones por su cumpleaños. Aquí vamos de regreso. Estamos de regreso. Estamos hablando de esta ley que pretende poner un alto a este tráfico de influencias, el poder de algunos servidores públicos o políticos, o también del sector privado, con el poder del dinero que deberían de utilizar para cumplir con las deudas de pensión alimenticia, las usan para evadir esa responsabilidad. La ley no se aprobó en el Senado porque pues ahí está en comisiones, y ayer pues fue un tiradero ahí en el Senado, un desorden total, y ya los senadores ya se van a su receso, ¿sí? Dejaron muchos asuntos pendientes. Por cierto, qué papelito el de Monreal, pero ese ya será tema de otra mesa. Acá nos dice José Pablo Zamora: estoy de acuerdo en que los irresponsables no accedan a privilegios en cargos públicos, pero negar documentación como pasaportes o licencias de conducir puede ser considerado como una discriminación. A ver, nos quedamos, Jesús, ¿con quién? Con Juan, perdón, sí. Por cierto, viene el sombrerazo que trae. Sí, ya Juan, me lo prestaron aquí la producción Día del Niño. Felicidades a todos los niños, así que ya traemos sombrerazo. Sombrero loco. Bueno, sí, lo que se pretende es eso, que los niños tengan acceso a una vida digna, que los padres se hagan responsables. Yo creo que eso, repito, todos estamos de acuerdo, todos. Nadie en esta mesa ha dicho
que no, sin embargo son los cómo. Esta ley ahí está, muy pocas personas son los que quieren ser políticos, entiendo la parte política, también es una para aquellos políticos que busquen, y ahorita Jesse, yo me sumo a Jesse, tiene razón, yo creo en verdad que es mejor impedirles el acceso de entrada, a ver si la sociedad vota por ellos o no. La sociedad a veces está metida en tantos problemas que si les dicen es que es un deudor alimentario, y el otro dice, mentiras, es un ataque político. Ya con eso ya se lava las manos, ya lo que sigue. Sí creo que este tipo de medidas al menos evitaría que llegaran a eso, porque ya en campaña ya saben que se ponen de papeles de víctimas y la gente termina a veces comprando esos cuentos. Vamos a ver, ojalá en verdad baje el número de deudores, y lo vamos a ver, está muy sencillo, lo vamos a ver los próximos años, si esta iniciativa bajó o aumentó el número de deudores. Eso es, Armando. Pues sí, mira, yo creo que falta detalles, afinar bien toda esta nueva ley, porque en su contenido así la revisamos y por supuesto todos le aplaudimos. ¿Por qué? Porque la intención de esta ley pues es muy positiva, es alentadora para los niños desprotegidos, niños y niñas desprotegidos y adolescentes que quedan desprotegidos ante la separación de los padres. Pero por supuesto habría que ver también el papel que juegan las autoridades correspondientes, porque pues muchas veces también podrían generarse situaciones en donde con tal de afectar a un individuo pues se le puede enfincar alguna responsabilidad y no darse por satisfecha la persona con lo que se le requiere lo que ella requiere para el hijo o hija. En este caso pues sí sería interesante ver cómo se afinan esto. ¿Por qué? Porque lo que se debe buscar es que sea lo más justa posible para todos. Y por supuesto estamos volteando a ver a los incumplidos, pero bueno, habría que ver cómo se va a comprobar ese incumplimiento, en base a qué señalamientos, a qué tipo de acusaciones y con qué pruebas. Bien, aquí dice Cintia, dice, es triste que los padres se divorcian de la madre, pero también se divorcian de los hijos en esos casos. Dice que su hijo tiene pensión alimenticia y en cuanto cumplió 18 años, su padre lo demandó para quitársela. Y todavía está estudiando, el joven, dice. El padre demandó Fíjate, ¿no? para quitarle la pensión porque ya cumplió 18 años. ¿Qué dice la ley en esos casos? ¿Siguen estudiando no? Sí, si están estudiando tienen que recibir el apoyo. Sí, hasta que terminen la y ahí, bueno, pues la juez o el juez tendrá que resolver conforme a derecho. Jessy, vamos contigo. Y es conforme a derecho también como busca esta ley el ser transparente. Recordemos que solamente va a ser hasta que haya una sentencia después del desahogo de pruebas de los señalamientos que pueden ser incluidos dentro de este Registro Nacional de Deudores. Ese es en cuanto al tema político, pero también porque es tan importante y no deben los legisladores dejarse presionar por temas políticos o por las elecciones que vienen el próximo año, porque hay temas que también tienen que repercutir en cualquier otra actividad. Y ahorita hace un comentario Paola Castro en la transmisión de Línea Directa sobre el beisbolista profesional José Roberto Osuna Quintero. Le señala que él es papá de su hijo, es un beisbolista profesional, quien es un deudor alimentario, pero además, sí es cierto, esta es una parte importante, él cuenta con una denuncia por violencia física en contra de una expareja, con imágenes y fotografías que fueron anexadas en la denuncia, no solamente que se hizo en México, sino también en el extranjero. Tiene 3 denuncias por 3 mujeres distintas en una situación similar, y además el año pasado este joven beisbolista profesional intentó quitarle los hijos a estas mujeres después de que no se hizo cargo de ellos. Entonces es por eso la relevancia de que se aprueben este tipo de leyes, que realmente hagan su trabajo sus legisladores, y sobre todo que permita que con estas medidas, donde posiblemente no tengan ciertos documentos, si esta presión sirve para que puedan cumplir, no con las mujeres, que puedan cumplir con los niños, y de ahí se vea la responsabilidad. Alba dice, ojalá se haga justicia a esos niños, que como su hijo, pues no, dice, no les perdonen ningún tipo de apoyo por parte del padre, que se aplique la ley, como dijo Jesús, dice, son los holgazanes, que andan por la vida muy a gusto, mientras, dice, pues la madre pues lleva toda la responsabilidad. Jesús. Y no nada más son diputados, son profesores, médicos, abogados, magistrados, carpinteros, albañiles, panaderos, todo aquel que tenga una deuda alimentaria tiene que comenzar a preocuparse y tiene que ver cómo le va a hacer para cumplir con la responsabilidad. No se va, y si se quieren amparar y quieren gastar, fíjate,
Hay quien va a querer más gastar en abogados y pagarle en abogados. Sí los hay. Que mejor pagarle lo que le corresponde a la madre en custodia de los niños, o a los niños o a los jóvenes directamente. Aquí es donde a veces las cosas se ponen como que no, fuera de lógica, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas creo que estas leyes vienen a ayudar mucho, porque hay quienes, Víctor, pues ni aunque les pongan. Ahora, algo muy importante, y que no se nos olvide, para que seas deudor alimentario tiene que haber un proceso ante un juez. Tienes que reclamar esa pensión alimentaria. Si no está reclamada, no va a estar en el padrón. Sí. Entonces, no porque esto es bien importante, claro, para que se asesoren de un abogado, aquellas mujeres que están en esta situación, y digo mujeres porque son mayoritariamente, o aquellos hombres que pudieron estar en esta situación, para que los acompañen en un juicio y para que entonces sí sean formalmente deudores alimentarios. Bueno, pues aquí Paola dice que los jueces son corruptos. Yo no podría generalizar, ¿no? Algunos. Yo he visto muchas sentencias pues positivas a las madres. Sí, efectivamente, sí. Y no son pocas, son la mayoría son positivas, son favorables. Ahorita vamos a ver con Jessy qué nos dice sobre esto. Pero dicen en su caso, concretamente, pues cumple 8 años con la batalla legal y no ha podido o no ha querido resolverle, en este caso, la jueza, ¿sí? Bien, vamos contigo, Juan. Estamos ya por cerrar. No, más rápido, yo creo que un resumen. Es bueno que se creen leyes, es bueno que se presenten leyes para obligar a todos los deudores a que se hagan cargo de sus hijos. Es bueno, es más, que se sigan presentando nuevas leyes y cerrarle los pasos a todas esas personas que se quieran hacerles desobligados. Esperar que este Día del Niño, la mayor cantidad de niños posibles de México, celebren de manera tranquila, a gusto, feliz y en santa paz. Esperemos, repito, que los legisladores hagan lo suyo, esta ley se mejore y se vengan nuevas leyes. Y lo más importante, se ejecuten bien. Aquí dicen, porque la ley está a todo dar, pero luego la ejecución. Dicen, ¿no será que no la aprobaron porque no les conviene? No, se trabó por la trifulca que hay en la Cámara. Ya iba para adelante esa. Iba con el apoyo de todas las bancadas, además. Sí, todo el apoyo de todas las bancadas. Pero eso yo creo que va a salir, O sea, no se preocupen, va a salir y que se vayan preocupando los que deben. Eso es. Bien, vamos a ir contigo, Jessy, mientras prepara la parodia Armando Ojeda para cerrar. Igual también, esperemos que los niños pasen muy bien ese 30 de abril, que sea un recordatorio esta fecha también para los papás, hombres o mujeres incumplidos, de que hay niños y que cualquier formación desde estos momentos es el futuro de la sociedad que vamos a tener. Y nada más hacer un paréntesis, estamos hablando de los nombres de deudores a nivel nacional. Importante saber, hay deudores alimentarios en Sinaloa, en Ahome, en Culiacán, en Mazatlán, en algunos de los municipios. Eso es importante también, y creo que ojalá las mamás pudieran darnos esa información, conocer si aquí, ya sea en el Congreso, algún funcionario público está incumpliendo, y ver en realidad cuál es el análisis o la cantidad de hombres que no están cumpliendo y que pudieran verse pues afectados con esta ley. Eso es. Bueno, de 30 segundos, Jesús, cerramos. Sí, yo creo que al final de cuentas esto va a transitar, está con el apoyo de todas las bancadas. Yo difícilmente veo un partido que se eche para atrás en esto, como ya Monreal se ha sabido echar en otras cosas. Bueno, para que veas, ¿no? Juan, cerramos, 30 segundos. Nomás eso, volver a decir feliz día a los niños, y los deudores, pues paguen, hombre. Imagínense cuando ustedes estuvieron niños y estuvieron en esa situación, no les hubiera gustado que un padre se hiciera cargo de eso. Y si no estuvieron en esa situación, todavía peor, tienen que ser mucho más responsables. Exacto, y si estuvieron en esa situación, es peor. En fin. Bueno, Armando, vamos a cerrar con la parodia que regresa, y en este momento nos dices de cómo se llama la parodia. Bueno, Víctor se refiere es la parodia musical, así es una parodia musical. ¿No tiene título? Pues que le ponga el título. La gente, muy bien. Venga, adelante. Dice así: cuando me perdí, a nadie informé de mi realidad. Pedí al regimiento, no informe al momento de mi enfermedad. La raza malita gritaron que chido se peló el señor. Yo no sé qué fumen, pero no es de cuerdos mandarme al panteón. Notas del momento hicieron saber que
estaba maltrecho, sin nada que hacer, que tenía una herida en el corazón y que con argucias oculte el dolor. Hoy a muchos hombres he visto llorar al volverme a ver y contraatacar. Es que ya no pude esconderme tanto, ya regresó el ganso, ya volvió al corral. Bueno, pues ya se sabe. Ya se sabe. Bravo, muy bien, feliz, Armando. Buena. Feliz regreso, Armando, con la parodia. Muchas gracias por este destello de talento que cierra la mesa, ¿no? Gracias. Ya extrañábamos esa guitarra. Ya. A ver, Jessy, tú le pones la calificación a Armando Ojeda, pero no seas maestra Marco, por favor. Sí. No, la verdad, ¿qué calificación? Siempre es un 10 y ya sabemos perfectamente a quién iba dedicado. No te digo, ¿sí? Gracias, Jessy. Yo creo que desde que dices que el ganso regresó al corral, y regresó graznando fuerte. Sí. Bien fuerte. 3 horitas de mañanera. Algunos dicen, pero ni siquiera se ve como si no hubiera estado enfermo. 3 horas, como si nada. Esa enfermedad estuvo bastante. Muy bien. Pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, Víctor, a ti, amigo. Gracias, Jessy. Buenos días. Y gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Y si lo permiten, aquí estaremos de regreso en punto de la 1 con más noticias en Línea Directa. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.